Te apuesto lo que quieras a que no conocías ni siquiera la mitad de los datos que te voy a presentar hoy. Hoy vamos a repasar todos los campeones del mundo de punta a punta. Sí, desde 1930 hasta el año 2022. Si descubrís algún dato que no sabías o si tenés algún dato que podés llegar a aportar y que pueda llegar a aportar el video, te invito a que lo dejes en comentarios, y ya que vas a estar por ahí abajo, te invito también a que des un me gusta, una suscripción y nos vayas a seguir en la plataforma verde. Y sin más preámbulos, vamos a Uruguay 1930. Uruguay 1930, el primer mundial de la historia. La final se jugó con dos pelotas diferentes, una por tiempo. Una para Argentina, en la que fue la primera mitad, en el cual Argentina comenzó ganando el partido, y Uruguay en el segundo tiempo, que lo termina dando vuelta, se jugó una pelota uruguaya. Las estadísticas de ese mundial fueron Stabile con 8 goles y asistencias de Ferreira, y el MVP fue José Nasazzi. Para Italia 1934 tenemos el mundial de la propaganda fascista de Mussolini. Se jugó con eliminación directa desde el primer partido. Si perdías en el debut, te ibas a tu casa. El ganador de ese mundial obviamente fue Italia. Giovanni Ferreira, asistidor de ese mundial. Giuseppe Meazza fue el MVP. Francia 1938, nuevamente el campeón fue Italia. Este mundial fue el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. El dato loco es que el Brasil y Polonia jugaron un partidazo de 11 goles, donde el brasileño Leónidas metió un gol descalzo porque se le rompió el botín. Goleador y MVP de ese mundial fue Leónidas justamente, y asistidor Ferenc Sas con 5 asistencias. Después de un parón por las guerras mundiales, llegamos a Brasil 1950, donde Uruguay levanta la copa por segunda vez. El regreso, después de 12 años por la guerra, fue el ocurrido Maracanazo, la victoria más impactante de la historia de Uruguay, que le amargó la fiesta a todo Brasil. Como goleador y asistidor, Ademir con 9 goles y 6 asistencias, y el MVP fue Obdulio Varela. 1904, el mundial se llevó a cabo en Suiza y el campeón fue Alemania Federal. El mundial con mayor promedio de gol de la historia, más de 5 por partido. El dato loco, acá ocurrió el milagro de Berna. Alemania le dio la vuelta a la final a Hungría de Puskás, que llevaba 4 años invicta. Los goleadores fueron Sandor Kocsis con 11 y el asistidor fue Fritz Walter con 7. Y el MVP de ese mundial fue Ferenc Puskás. 1958, el mundial se llevó a cabo en Suecia y el campeón fue Brasil. El primer mundial televisivo con la aparición de Pelé con 17 años. El francés Just Fontaine metió 13 goles en un solo torneo, un récord absurdo que todavía nadie ha podido superar. El goleador fue Fontaine con 13 goles y el asistidor fue Raymond Kupa con 8, y MVP para Didi. Vamos con el mundial más sangriento y violento de la historia, Chile 1962, donde Brasil vuelve a salir campeón. Un mundial recordado por el juego extremadamente físico y violento. Se dio la batalla de Santiago contra Chile e Italia, un partido tan salvaje que tuvo que intervenir la policía en la cancha. El goleador estuvo empatado porque varios jugadores llegaron con 4 goles, así que no me voy a poner a mencionar a todos. Y asistidores fue Mario Zagallo con 5 y el MVP del mundial fue Garrincha. En 1966 el mundial se llevó a cabo en Inglaterra. El fútbol vuelve a su propia cuna y gana su única estrella. Roba su primera estrella. El trofeo original fue robado antes del torneo y lo encontró un perro llamado Pickles enterrado en un jardín. Es decir, que para 1966 el trofeo se robó 2 veces. El goleador de este mundial fue Eusebio con 9 y Hell fue el máximo asistidor con 4, y el MVP del mundial fue Bobby Charlton. 1970, México, el campeón Brasil. Considerado el mundial más vistoso de la historia. Fue el primer mundial transmitido por color y el primero donde se usaron las tarjetas amarillas y rojas. El goleador fue Gerd Müller con 10 goles y el asistidor con Pelé con 6. Alemania Federal en 1974, el nacimiento de la naranja mecánica de Johan Cruyff y el famoso fútbol total. Se estrenó el trofeo actual, ya que Brasil se había quedado con la copa original por ganarla 3 veces. El goleador fue Lato con 7 y Gadocha consiguió el récord de asistencias con 5 y Johan Cruyff fue el MVP de este mundial. Llegamos a Argentina en 1978, la primera Copa del Mundo organizada y ganada por Argentina.
Contra Francia, Argentina tuvo que usar una camiseta verde y blanca del club local Kimberley, porque ambas selecciones llevaron una casaca blanca. El goleador y MVP fue Mario Alberto Kempes con 6 goles y asistidores fue Bertoni y Van de Koerfield con 3 goles. España 1982, donde el campeón fue Italia. El torneo se expande y se pasa a jugar con 24 selecciones. El jeque Kuwait, furioso en la cancha, fue a protestar un gol de Francia y logró que el árbitro se la anulen. El goleador y MVP de este mundial fue Pablo Rossi con 6 y Littbarski fue el máximo asistidor con 5. México 1986, Argentina campeona. El mundial que consagró a Diego Armando Maradona en la cima del planeta. Contra Inglaterra, Maradona metió la famosa mano de Dios y el mejor gol de la historia de los mundiales en solo 4 minutos de diferencia. Lineker fue el máximo goleador de ese mundial y Diego Armando Maradona fue el máximo asistidor y el MVP del mundial con 5 asistencias. 1990 Italia, campeón Alemania Federal. Un mundial ultradefensivo recordado por los penales de Goicoechea. Camerún se convirtió en la primera selección africana en llegar a cuartos de final, liderada por un crack de 38 años llamado Roger Milla. El goleador y MVP fue Salvatore Schialini con 6 goles, asistidor Gianni Morvadic y Chabonek con 3 penales y con 3 asistencias. 1994, Estados Unidos, Brasil, campeón. En el mundial con mayor asistencia de público de la historia, el ruso Oleg Salenko metió 5 goles en un solo partido contra Camerún, rompiendo todos los récords. Los goleadores fueron Stoichkov, Salenko con 6 y el asistidor fue Thomas con 5. Y el MVP fue Romario. En 1998 llegamos al Mundial de Francia. El torneo se expande al formato moderno de 32 equipos. Ronaldo sufrió convulsiones horas antes de jugar la final, pero igual la jugó. Pero Brasil cayó ante la Francia de Zidane. El goleador fue Zucker, asistidores con 7 jugadores empatados con 3, entre ellos Ortega, y el MVP fue Ronaldo. Corea-Japón, el primer mundial organizado en Asia de forma conjunta en 2 países. El dato loco es que Turquía metió el gol más rápido de la historia de los mundiales a los 11 segundos de partido. El goleador fue Ronaldo con 8 goles y Michael Ballack fue el máximo asistidor con 4. El MVP del mundial fue Oliver Kahn, que fue el único arquero en la historia en haberlo ganado. En 2006 el campeón fue Italia, jugado en Alemania. Un mundial estrictamente impecable. La carrera de Zidane se terminó de la forma más dramática, expulsado en la final por meterle un tremendo cabezazo en el pecho a Materazzi. El goleador de este mundial fue Miroslav Klose con 5, asistidores Riquelme y Totti con 4 y el MVP fue Zinedine Zidane. Sudáfrica 2010, campeón España. El primer mundial de África, marcado por el río de las bubucelas. España salió campeona del mundo habiendo perdido su primer partido de grupo contra Suiza, algo que nunca había pasado. Los goleadores fueron Müller, Vila y Sneijder y Forlán con 5. Asistidores empatados con 3 goles fueron varios y el MVP del torneo fue Diego Forlán. Brasil 2014, campeón Alemania. La Copa regresa a la tierra del juego bonito. El dato histórico es que el 7-1 de Alemania-Brasil en la semifinal, la peor humillación de la selección verde-amarela. Y además, como otro dato de color, es la primera vez que una selección europea gana una Copa del Mundo en tierra americana. El goleador fue James Rodríguez con 6 y el asistidor fue Juan Cuadrado con 4 y el MVP fue Lionel Messi. Llegamos a Rusia 2018, el mundial donde se implementó oficialmente la tecnología del VAR. Por primera vez en la historia, Alemania venía de ser campeona, quedó afuera de fase de grupos tras perder con Corea del Sur. El máximo goleador de ese torneo fue Harry Kane con 6 y asistidores empatados con 2 fueron 16 jugadores. El MVP de ese mundial fue Luka Modric. Y así es como llegamos a Qatar 2022, campeona aquí toda la Argentina. El primer mundial jugado en Medio Oriente y a fin de año. La final entre Francia y Argentina fue una locura, catalogada como la mejor final de todos los tiempos tras un infartante 3-3. Kylian Mbappé fue el máximo goleador con 8 y asistidores fueron 5, empatados con 3, entre ellos el MVP Lionel Messi. Y ahí los tenés, los 22 mundiales resumidos al hueso. Poneme en comentarios qué fue el dato que más te voló la cabeza y si faltó alguna reliquia histórica, no te olvides de dejar tu like, tu suscripción y anda a seguirnos aquí para poder ver los gameplays y para poder hablar de fútbol. Nos vemos en el próximo video. Adiós.